Buenas, sean todos bienvenidos a Mundo Enterex, programa que hemos desarrollado con la línea nutricional Enterex para explicar la importancia de la nutrición en la salud. El día de hoy vamos a estar hablando de enfermedad renal crónica. Para esto tenemos una invitada, quien es Leimi Parada, nutricionista, especialista de la línea nutricional Enterex, que nos va a ayudar a entender un poco de qué se trata la enfermedad renal crónica y la situación actual en nuestro país, Chile. Bienvenida, Leimi. Muchas gracias, Leonardo. Bien, como siempre, bueno, recordamos que este programa es para todo público. Nosotros tenemos actividades que son exclusivas para especialistas y entonces acá tratamos de manejar una terminología un poco más sencilla para que sea de fácil comprensión a toda nuestra audiencia. Entendemos un poquito o explícanos un poquito de qué se trata la enfermedad renal crónica. Bueno, la enfermedad renal crónica, tal como lo dice su nombre, es una enfermedad que afecta directamente a los riñones. Pero, ¿qué afecta? O sea, afecta la estructura de los riñones y afecta su funcionalidad. Una de las principales funciones del riñón es ir limpiando la sangre que está en nuestro cuerpo. Cuando esto empieza a fallar, esa limpieza ya no es la más óptima. ¿Ya? Por lo tanto, se empiezan a acumular estos desechos y el paciente empieza a presentar los síntomas. ¿Ya? Cuando esto se extiende por más de 3 meses, pasamos a hablar de una enfermedad renal crónica, es decir, que no tiene cura, que existe un tratamiento para sobrellevarla, pero que es irreversible. Wow. Entendemos entonces que los riñones son, por decirlo de alguna manera, el filtro de nuestro organismo. Claro. Y hay que cuidarlos porque no hay Cuidarlos marcha atrás. bastante, Exactamente, sí. salvo obviamente una cirugía. Claro. Ok, hablemos un poco sobre la situación actual en Chile. ¿Qué nos arrojan las estadísticas actuales? Mira, actualmente la enfermedad renal es una patología que es un problema de salud pública a nivel nacional y mundial, ya no solamente acá en Chile. Pero bueno, acá en Chile se ha habido un aumento progresivo en la encuesta, por ejemplo, nacional de salud del año 2016-2017, perdón, sí, claro, nos muestra que hay un aumento justamente en esta edad de entre los 40 años hacia adelante, ya ha ido aumentando progresivamente. Hoy en día tenemos aproximadamente 23.350 pacientes en diálisis. ¿Ya? Y esto también, ¿por qué es un problema de salud pública? Porque la enfermedad renal es una patología que está en GES, ¿ya? Pero se lleva aproximadamente el 25% del gasto GES, o sea, solamente una patología se lleva el 25% de este gasto. Una cuarta parte de todo el presupuesto para estas patologías, que son bastantes, pero, o sea, eso es súper preocupante. Sí, bastante. Hablemos un poco de la sintomatología, cómo se va dando cuenta la persona de que, oye, ¿sabes qué? Padezco de una enfermedad renal crónica. Mira, lamentablemente la enfermedad renal tiene un largo periodo asintomático. Por lo tanto, cuando se hace el diagnóstico, generalmente está en etapas avanzadas. Pero, sin embargo, igual hay síntomas que los pacientes pueden empezar a notar. Por ejemplo, el paciente que es hipertenso empieza a tener una hipertensión mucho más acentuada, descompensaciones de su hipertensión arterial. También pueden presentar los pacientes nicturia, o sea, el paciente refiere a la nutricionista o al médico que el paciente se levanta muchas veces en la noche a orinar, ya frecuentemente, que eso afecta a su sueño, etcétera. Son como uno de los comentarios de estos pacientes. Y también empieza a ocasionarse una inapetencia, o sea, el paciente empieza a dejar de comer. ¿Por qué? Porque hay unos síntomas extraños, que son los que ellos lo comentan, que empiezan a sentir un sabor metálico. ¿Esto a qué se debe? Se debe a algo que se llama síndrome urémico, que se empiezan a acumular desechos y empiezan a ocasionar este sabor, empiezan a ocasionar también la baja de ingesta de alimentos, y esto se relaciona totalmente con una baja de peso rápida en estos pacientes. O sea, pierden peso en un periodo muy corto. Sí, porque, o sea, comienzan a dejar de comer las cosas porque dicen, no, es que siento un sabor metálico, entonces ya no me es agradable comer. Y el paciente comienza a perder peso rápidamente. De cierta forma, entonces nos explicabas que se descubre en estadios ya donde ya está muy cerca, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué causa? ¿Cómo llega una persona a sufrir una enfermedad renal crónica? O sea,
¿Cuáles son los orígenes de Mira, hay, por ejemplo, los factores de riesgo Ok. que, bueno, actualmente en Chile son más conocidos. ¿Por qué? Porque son altamente prevalentes, como por ejemplo el ya tener una hipertensión arterial, el ya tener una diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, etcétera. Todo esto o todas esas descompensaciones de esa patología pueden llevar a una enfermedad renal también. Wow. Me preocupa, ¿no? Porque fíjate que las últimas estadísticas indican, y esa es una cifra que retumba en mi mente, 76% de nuestra población en Chile tiene algún grado de sobrepeso. Sí, exacto. Es decir, que hay un riesgo importante de cara al futuro de que muchísimas personas puedan llegar a desarrollar enfermedades de diabetes o, en este caso, enfermedad renal crónica. Claro, las complicaciones que van generando estas mismas patologías, la misma obesidad, que uno de repente los pacientes lo toman a la ligera y es el típico comentario de pucha, estoy un poquito pasadito de peso, pero esas cosas hay que controlarlas porque se empiezan a generar estas complicaciones, empieza una diabetes, luego se empieza a descompensar y llegamos a la enfermedad renal. Entonces es súper importante cuidar esa obesidad, cuidar al paciente cuando ya empieza a subir un poquito de peso. Parece mentira, ¿no? Pero parece de cierta forma es repetitivo porque el 76% de nuestra población en Chile tiene sobrepeso, 90% de nuestra población es totalmente sedentaria. Así es. Entonces, en este caso, volvemos a lo mismo, hay que hacer deporte y cuidar la alimentación. Sí, es fundamental. O sea, los hábitos hay que mejorarlos. Acá en Chile, sobre todo, mucho sedentarismo, mucha mala alimentación, comida chatarra, etcétera. Todo eso hay que controlarlo, porque, o sea, los índices están demasiado altos. Demasiado elevado. Sí. Hablemos del requerimiento proteico que tienen este tipo de personas o estas personas que tienen esta condición. O sea, por ejemplo, aquí el consumo de las proteínas es súper importante. Lo primero que hay que tener en cuenta en qué etapa de la enfermedad renal está este paciente. Va a variar obviamente el requerimiento. Claro, varía el requerimiento de proteínas, por ejemplo, porque si el paciente, hablamos que está el paciente en hemodiálisis, ahí hay un incremento de proteínas, ya que por cada sesión de diálisis el paciente puede perder entre 10 a 13 gramos de aminoácidos. Los aminoácidos son como el componente principal de las proteínas. Entonces, existe un alto requerimiento de proteínas en pacientes con hemodiálisis y hay que buscarlo por la alimentación o también a veces por la suplementación. Fíjate una cosa, hablamos de los estadios, entonces volvemos también a otro mensaje que siempre damos en este programa, y es que el paciente debe ir con su especialista de nutrición, en este caso un nutricionista renal, que debe hacer una evaluación de acuerdo al estadio, de acuerdo al perfil nutricional que tiene la persona, y él va a adecuar, este profesional va a adecuar el requerimiento que tiene la persona. O sea, ojo con el intrusismo, ojo con las recomendaciones familiares. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque generalmente está el tema de los familiares. No, es que me dijeron que esto sirve para los riñones. O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que acudir a un especialista, en este caso, por ejemplo, a un nefrólogo, a una nutricionista renal. Hay que ir con el personal idóneo para ver esta patología. Aquí volvemos nuevamente a los equipos multidisciplinarios, o sea, es necesario que la intervención del paciente sea a través de su nefrólogo, un especialista en nutrición renal, claro, que de alguna manera pueda establecer un tratamiento personalizado de acuerdo al requerimiento entonces. Sí, en cuanto a los requerimientos de los pacientes renales, o sea, todo es individualizado. Entonces no es como una recomendación estándar, por decirlo, y a todos los pacientes con insuficiencia renal o con enfermedad renal consuman esto. No, es algo totalmente individualizado. A través de los micronutrientes siempre hay restricciones, siempre hay... Sí. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, la alimentación del paciente renal tiene hartas limitaciones. Sin embargo, si el paciente tiene las herramientas, si el paciente, su médico lo educó bien, por decirlo, el paciente sabe llevar la alimentación de una muy buena manera. Ya, aquí, ¿qué es importante? Por ejemplo, el consumo de fósforo, el consumo de potasio, ya el consumo de calcio en algunos pacientes también. Todo esto a veces está restringido, a veces hay que suplementar, depende de en qué situación esté el paciente. Como digo, todo es individualizado. Ya, entonces, por ejemplo, en los pacientes que están en hemodiálisis,
hay que restringir el consumo de fósforo y de potasio. Esto principalmente lo contienen muchos alimentos, pero también está mucho en las verduras, por ejemplo, y en las frutas. Entonces ahí se educa al paciente en que hay que hacer una desmineralización, que es un proceso que es para reducir los minerales que consumen contienen, perdón, estas frutas y verduras. Y claro, o sea, reducir... ¿Cómo se hace el proceso de desmineralización? El proceso de desmineralización consta en que el paciente tiene que picar finamente los alimentos, ya los tiene que someter a remojo durante 12 horas idealmente, y se tiene que someter a doble cocción. Ya la primera cocción se elimina el agua y se vuelve a someter a cocción. Y ahí el paciente puede consumirlo ya. Lamentablemente, o sea, muchos de estos alimentos pierden un poquito el sabor y cosas así. Por lo tanto, al paciente se le enseña también a sazonar muy bien, utilizar hierbas, también porque no pueden utilizar mucha sal, claro. O sea, porque está esta hipertensión acentuada. Entonces, también hay que tener restricción del sodio. Entonces, se ocupan muchas técnicas culinarias así como bien novedosas para que el paciente pueda consumir los alimentos de una manera agradable. Interesante. En ese caso, es importante, entonces volvemos a lo que dijimos hace un rato, o sea, es importante el especialista de nutrición renal que de alguna manera no solamente lo va a indicar, sino también lo va a educar, porque claro. Hay un cambio de vida en este paciente, o sea, totalmente. Sí, es un cambio de vida bien fuerte. Ya al paciente le cuesta un poquito acostumbrarse, sin embargo después toman el ritmo, agarran el ritmo y van bien. Pero la intervención nutricional en estos pacientes es sumamente importante porque uno de los objetivos de esa intervención nutricional es evitar el progreso de esta enfermedad y también evitar el deterioro nutricional del paciente. Con todo esto nosotros vamos a estar mejorando la calidad de vida del paciente. O sea, fíjate las dos variables que hay que manejar. En primer lugar, evitar que se compliquen más los riñones. Claro. Pero de alguna manera, o del mismo modo, pues evitar que se vaya a deteriorar nutricionalmente el paciente. Claro. O sea, cómo lograr una buena nutrición, pero sin complicar los riñones. Sí, ahí hay que saber llevar toda esta nutrición del paciente de una manera lo más óptima posible. Y bueno, también por ejemplo lo que comentábamos de las proteínas, o sea, si el paciente comienza a perder proteínas, comienza a perder masa muscular, el paciente comienza a perder fuerza, el paciente empieza a referir que, uy, ya no puedo abrir este tarro tan fácilmente porque me cuesta. Entonces afecta la calidad de vida del paciente. Es súper importante con el aporte de las proteínas también ir favoreciendo, por ejemplo, el mantenimiento de la masa muscular. Buenísimo. ¿Cómo es el tratamiento entonces? Obviamente, recordamos que todo va a depender del perfil del paciente, sí. Pero ¿cómo se comienza a tratar esta enfermedad renal crónica? Bueno, existen como diferentes tratamientos. Aquí podemos hablar de la terapia de reemplazo renal, que es la hemodiálisis y la peritoneodiálisis, ya una de esas dos opciones. También existe el trasplante renal y también existe la terapia conservadora, ¿ya? Aquí los pacientes se trata de mantener lo más lejos, por ejemplo, de la terapia de reemplazo renal, lo más lejos de una hemodiálisis, de una peritoneodiálisis. Que son invasivas. Claro, son invasivas, o sea, el paciente tiene que estar 3 veces a la semana conectado a una máquina 4 horas. Entonces, se trata de mantener lo más lejos del paciente con mayores controles, mayor visitas al nefrólogo, a la nutricionista, con mayor información, etcétera. En lo que se ve en los casos, sí hay adherencia a los tratamientos. ¿Le cuesta mucho al paciente renal tener adherencia a este cambio de vida? Se logra adherencia, hay muchos ¿Sí? pacientes que logran adherencia, sin embargo es un proceso complejo, o sea, el paciente necesita tiempo para procesar todo este cambio, porque claramente, o sea, a lo mejor el paciente estaba todos los días en su casa y hoy en día va a tener que estar 3 veces en la semana fuera de su casa, en un lugar que para muchos es difícil estar ahí. Entonces, sí hay adherencia, pero se va dando como de a poquito, O sea, por decirlo. Claro, lo pregunto porque generalmente en muchas conversaciones con nutriólogos y nutricionistas, cuanto al manejo de pacientes con diabetes o pacientes con obesidad importante,
ellos siempre manifiestan de que le cuesta al paciente tener adherencia a su nueva realidad y a lo que puede comer, a la nueva forma de vivir. Claro. Porque generalmente son personas que de alguna manera han tenido abuso en cuanto al consumo desde el punto de vista nutricional, pues. Claro, por ejemplo, muchos pacientes que se les tiene que restringir, por ejemplo, el fósforo. O sea, el fósforo se puede encontrar en los cereales. Aquí en Chile hay un consumo, por ejemplo, de pan muy alto, muy alto. Entonces hay que empezar a restringir, por ejemplo, el consumo de algunos cereales, el consumo de algunas bebidas, que también el índice, o sea, el consumo de bebidas en Chile es altísimo. Entonces, claro, les cuesta como adherirse al tratamiento, pero por eso también se trabaja con un equipo multidisciplinario, como comentabas tú, que está el nefrólogo, está la nutricionista, hay psicólogo, hay asistentes sociales, etcétera. Es como se tienen que abordar desde todos los lados. Desde todas las aristas hay que abordar a estos pacientes para que tengan una buena adherencia. En muchas instituciones, sobre todo renales, han tenido mayor éxito cuando hay cuando se involucra al psicólogo. Sí, porque muchos de estos pacientes, o sea, es muy chocante para ellos que le digan, tú tienes enfermedad renal crónica y tienes que dializarte. Entonces, muchos de estos pacientes entran en depresión. Muchos de estos pacientes pasan por procesos de ansiedad, procesos en que a lo mejor no quieren comer o procesos en los que quieren comer de todo. O sea, lo están restringiendo. De alguna manera, ¿sabes qué? Estoy cansado de todo esto, quiero disfrutar. Claro, o sea, o lo mismo, por ejemplo, hoy día no quiero ir a diálisis. ¿Por qué? Porque no, porque está lloviendo, hoy día me quiero quedar. Pero no pueden, o sea, el paciente tiene que ir, o sea, el apoyo familiar también es súper importante. El núcleo familiar es súper importante en sí. el éxito de esta nueva realidad. Hay que tiene estar acompañándolos, apoyándolos, dándole el ánimo también, etcétera, todo eso. Y junto con el apoyo psicológico, es importante que se acuda a un psicólogo, que se le dé las instancias para que el paciente pueda expresar cómo se siente también. En las últimas reuniones de sociedades, por ejemplo, como la SODI, ellos manifestaban mucho que cuando el núcleo familiar se sumaba al cambio desde el punto de vista nutricional, había un mayor éxito, porque obviamente de alguna manera es chocante cuando yo tengo un cambio en mi forma de comer, pero el resto sigue comiendo igual y frente a mí. Sí, eso igual es muy bueno cuando la familia se adhiere a eso. Por ejemplo, claro, o sea, uno está preparando, no sé, ponte tú en el verano pastel de choclo. O sea, el choclo en los pacientes con diálisis se tiende a restringir mucho. Entonces, no, ¿por qué mejor no vemos la opción de hacer, no sé, quizás otra alimentación? Una alternativa. Entonces, que toda la familia empieza a sumarse a esa alimentación y para el paciente es mucho más fácil, o sea, me siento acompañado. Eso es uno de los comentarios de los pacientes, me siento acompañado en esto, o sea, no estoy sola en esto. Claro. Están todos conmigo, o sea, los familiares también empiezan a comer sin sal y de esta manera también nos vamos dando cuenta que empiezan a tomar unos hábitos más saludables. O sea, los pacientes, no sé, ponte tú, el esposo come con mucha sal y ella no tiene que comer con sal, entonces comencemos a bajarlo. La hipertensión del esposo también empieza a mejorar. Claro. Entonces, al final, claro, es, por ejemplo, un paciente que está en hemodiálisis, pero toda su familia lo va acompañando y va también mejorando su alimentación. Importante. Sí. Y entender de que generalmente estos pacientes han llegado a este punto de vista por esos excesos, porque han disfrutado por esos excesos, claro. Bien, bueno, se nos está acabando el tiempo. No sé si crees que consideras quedó algún punto pendiente o que tuvimos obviamente es un tema súper extenso y estamos dando un pequeño resumen. No, o sea, la importancia de, más que nada, el tema del cuidado de los riñones, el consumo de agua, incrementar el consumo de agua. Claro, entonces, incrementar Hay personas que no toman agua. Toman muy poca agua. Toman muy poca agua, claro, entonces... Y esto, de alguna manera, hace que se esfuercen aún más estos órganos. Claro, entonces... también tener cuidado con el tema de la polifarmacia, de la automedicación, o sea, empezamos a sobrecargar los riñones ahí, entonces son pequeñas cositas que van llevando a los riñones como al límite. Cuidar mucho el tema de la alimentación, el sedentarismo y todo el tema, por ejemplo, de la medicación también. Eso es sumamente importante para prevenir llegar a una enfermedad renal.
Increíble cómo se resume casi todo al mismo mensaje que damos siempre. Chile necesita hacer deporte, Sí. Chile necesita alimentarse mejor. Tenemos unos indicadores que no son muy alentadores, pero podemos cambiarlo, está en nuestras manos. De verdad que, bueno, Leimi, muchísimas gracias por tu tiempo, por ayudarnos a entender un poco más esta condición, que lamentablemente cada día suma a más chilenos. Sí. Y bueno, vamos a una pauta comercial y ya regresamos. Esto es Mundo Enterex. Bien, estamos de vuelta en Mundo Enterex. El día de hoy seguimos hablando de enfermedad renal crónica y en este caso, bueno, tenemos uno de nuestros productos del cual vamos a estar hablando, Enterex Renal. Enterex Renal, antes de comenzar a hablar de este producto, bueno, quiero recordar que aunque son fórmulas nutricionales que no necesitan prescripción para poder comprarse, estos productos deben ser administrados bajo supervisión médica o de su nutricionista. Es importante porque son productos especializados, entonces no deben darse por recomendación de personas que no son profesionales del área de la salud, solo debe administrarse bajo la prescripción de su nefrólogo o de su nutricionista renal. Para hablar un poco más y entender un poco más de Enterex Renal, entonces tenemos como invitada pues, a Consuelo Grandón, jefa de promoción médica de Enterex Chile. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias, Leonardo. Mira, ayúdanos a entender entonces de qué se trata Enterex Renal. Bueno, Enterex Renal forma parte de esta familia de suplementos especializados que nosotros tenemos en Enterex Chile. ¿Por qué especializado? Finalmente tiene todos los macro y micronutrientes que requiere este paciente, ya sean hemodiálisis o peritoneodiálisis. Okay. La verdad es que es un paciente que requiere de una nutrición sumamente especializada. La nutrición es parte vital del tratamiento de estos pacientes, así que es una fórmula que reúne estas características. Buenísimo. Su indicación va a depender obviamente de acuerdo al perfil nutricional, el requerimiento nutricional que tenga el paciente. Lo hablamos hace un rato con la nutricionista Leimi Parada, que hay varios estadios en el caso de la nutrición de la enfermedad renal crónica. Y esto va a depender obviamente el requerimiento que tenga cuando lo utilice y cómo debe utilizarse. Sí, exacto. Si hablamos de estadios en cuanto a lo que es la enfermedad renal, tenemos distintos estadios. El suplemento es importante que sepan que es para el estadio final, es cuando un paciente ya se encuentra en hemodiálisis, porque los requerimientos nutricionales cambian y ahí es donde nos vamos a una nutrición que debe ser más bien alta en proteína. Cuando estamos en un estadio previo a lo que es la hemodiálisis, nosotros tendemos a restringir lo que es la ingesta de proteína para seguir protegiendo el riñón. Así que efectivamente el Enterex Renal es para uso de paciente en hemodiálisis. Perfecto. El producto es libre de azúcar. Cuéntanos sobre esto. Sí, bueno, el producto tal como lo pueden ver viene en este envase Tetra Pak con una tapa rosca.
Muchos pacientes lo confunden con que puede ser un producto lácteo, Ok. puede ser leche, pero la verdad es que no lo es. Y en base a eso también agregar que es libre de azúcar, no tiene azúcar añadida. Y en base a lo que es el componente de carbohidrato, tenemos tanto maltodextrina, que es un carbohidrato complejo de lenta absorción, y tenemos también FOS. Entonces es un producto que está permitido el consumo tanto para los pacientes diabéticos. Y sobre todo esto es importante porque la enfermedad renal crónica también tiende a ir de la mano mucho con el paciente diabético. Casi siempre el diabético se convierte en un paciente renal. Entonces es importante que dentro de un suplemento que le vamos a administrar tengamos un suplemento libre de azúcar, que no tenga azúcar añadida. Aparte de esto, el producto es adecuado para personas intolerantes a la lactosa y es libre de gluten. Sí, como te comentaba, muchas veces los pacientes, sobre todo adulto mayor, piensa que esto va a consumir una leche y que le va a generar un malestar gastrointestinal. Y la verdad es que no lo va a hacer porque es libre de gluten y libre de lactosa. Entonces no le va a generar el malestar que le generaría estar consumiendo una leche. Una leche. Creo que la tapa roca es ideal, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde hay tanto temor con la contaminación y con... Sí, lo hace un envase práctico. La verdad es que si hablamos del volumen, este es un volumen de 237 ml. Entonces, finalmente el paciente puede tomar un poco, pero también lo puede volver a guardar. Si hablamos del paciente, por ejemplo, que está cursando la hemodiálisis y que debe recibir también quizás una colación dentro de la diálisis, entre medio de la diálisis, también lo hace práctico. Solamente tienen que sacar la tapa y consumir el producto. El sabor es bastante agradable. De verdad que la reformulación para esta nueva generación de Entera Renal se agradece mucho. Tiene un sabor súper, súper bueno. Sí, es buenísimo. Y la verdad es que no es que venga la recomendación de cerca, pero hemos tenido contacto también con pacientes de diálisis que hemos podido hacer degustaciones, que lo han podido probar. Y la verdad es que gusta mucho el sabor. El sabor es vainilla, es el único sabor que tenemos. Pero es una vainilla súper especial, es como un poquito más sabor a manjar, muchas veces nos han dicho. Así que gusta bastante el sabor del suplemento. En relación a este producto, este es un producto que es una fórmula especializada y como tal no se consigue en todas partes, porque es un producto obviamente dirigido a un segmento en particular, que son personas que tienen enfermedad renal crónica en el estadio que ya lo acaba de explicar Consuelo. En este caso se consigue en muchas farmacias, por ejemplo en el sur está Barrio Salud, que esta cadena tiene este producto. También se consigue en distribuidores del área de la nutrición, como Biomed, como Nutrimedical, como NutriHouse, donde usted puede adquirir este producto sin ningún problema. Adicionalmente nosotros hemos desarrollado un marketplace que también es otra alternativa para que de cierta forma acercar más o facilitar más este producto, que es tiendasencomex.cl, y allí usted puede comprarlo y se le envía totalmente gratis a su casa, a su dirección. En este caso, Consuelo, para ir cerrando porque el tiempo se va súper rápido, ¿qué otra cosa crees que se haya escapado en este periodo de tiempo de Entera Renal? Sí, bueno, hablando un poquitito del producto general, ¿por qué especializado? Porque es pensado justamente en este paciente que hemos hablado. Es una fórmula hipercalórica. Principalmente casi todas las fórmulas del mercado aportan 1 caloría por ml y este producto aporta 2 calorías por ml. Eso quiere decir que en este envase de 237 ml aporta aproximadamente 480 calorías. ¿Y en qué nos beneficia eso al paciente en hemodiálisis? Es que vamos a estar aportando en poco volumen una alta cantidad de calorías. Y eso nos va a favorecer que evitemos la ingesta de agua en el paciente, que es vital en el paciente, sobre todo en hemodiálisis, que no está presentando orina, que no está orinando. Entonces se controla bastante lo que es la ingesta de líquido en este paciente y por eso es un producto que está pensado para ello. Aparte de eso, tiene 20 gramos de proteínas que también son de alto valor biológico, que ayuda a reemplazar las pérdidas que tenemos en la diálisis de las proteínas. Se va a arrastrar todo. Exactamente, es un paciente que cursa con desnutrición y es importante que repongamos estas pérdidas proteicas que tenemos en diálisis.
Y también es un producto bajo en sodio, fósforo y potasio, que son los 3 principales electrolitos que se controlan y son críticos en el paciente de hemodiálisis. Y para eso tenemos perfectamente diseñado el Enterex renal, para darle apoyo a este paciente, para mejorar su estado nutricional y para que mejoren también su calidad de vida, que es lo más importante. Así es. Yo creo que ese es creo que lo más bonito de este trabajo en la área de la salud, que ofrecer productos que de alguna manera vayan a brindar una mejor calidad de vida en personas que de alguna forma están sufriendo. De todas maneras. Bueno, esto es Enterex Renal. Enterex Renal es un producto elaborado por Victor Nutrition en Estados Unidos. Es un producto que tiene certificado de la FDA, un producto de alta calidad. Volvemos y repetimos el mensaje. Este es un producto de nutrición especializada que debe ser administrado solamente bajo la prescripción y bajo supervisión de un nefrólogo o de un nutricionista renal, y que este producto se consigue específicamente en los puntos especializados de nutrición que ya hemos conversado: NutriHouse, NutriMedical, Biomed, tienda en línea que hemos desarrollado, tiendasencome.cl, que es nuestro marketplace. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias, Consuelo, por tu tiempo, por tu explicación. Y lo invitamos para el próximo programa. De verdad que muchas gracias por su audiencia. Esto fue Mundo Enterex.